Soy estudiante de la UNAD, décimo semestre de Administración de Empresas y hoy estoy acá para hablarles de la segunda unidad o el segundo trabajo de la perspectiva estratégica del marketing. Entonces, vamos a ver en este espacio los 5 talleres de prospectiva, vamos a desglosarlos o intentar desglosarlos un poco. Vamos a empezar desde la selección de los factores de cambio, cuáles pueden ser esas variables o estrategias que se pueden tener o que sean claves de cara al resultado. También vamos a ver el poder y la estrategia de los actores sociales. Vamos a ver el diseño de los escenarios futuros y por último, pues la elección de las estrategias. Creo que bajo esos ejes nos vamos a regir. Entonces, para hablarles un poco de la selección de los factores de cambio, pues hemos dado inicio a unos talleres en grupos de 8 a 10 personas, básicamente buscando gestar inicialmente unas ideas, pues en función de solucionar algunos problemas, no solamente con consumidores o como consumidores, sino también con la posibilidad de pensar como productores. Entonces, dentro de estas características, pues encontramos dos, una que puede ser endógena o exógena, de pronto como para ponerlos un poco en contexto de los términos. Exógena es que se forma una en el exterior de otro, y pues si habláramos de endógenas, pues que se forma o se engendra en el interior de algo, es decir, internamente. ¿Cuáles son las ventajas de este paso, de este proceso? Pues que se eligen temas de reflexión y métodos que pues si bien es cierto pueden ser útiles, acumulan ideas y obviamente de esa acumulación de ideas pues puede salir una idea macro que nos permita avanzar con mayor celeridad en el proceso, pero también encontramos unas desventajas y las ideas básicamente entran a tener como tal un poco de falta de argumentos y puede haber imprecisiones que nos lleven a generar reprocesos. Dentro de las herramientas, pues contamos con los árboles de competencia, y el objetivo de esos árboles es establecer como tal una radiografía de la empresa, pues con el fin básicamente de encontrar competencias y entender bajo una dinámica establecida, pues cómo pueden ser los marcos estratégicos de cara al futuro. ¿Sí? Dentro de la matriz del cambio, que es nuestra segunda herramienta, pues también podemos encontrar que es una herramienta que nos va a facilitar como tal todo el proceso de cambio y nos va a permitir coordinar simultáneamente prácticas de trabajo con un cambio que tengamos coordinado y pensado hacia el futuro. Y obviamente nuestra matriz DOFA, que quizás es la herramienta más robusta en donde vamos a encontrar cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades como compañía, cuáles son las fortalezas y cuáles pueden ser esas posibles amenazas a futuro. Dentro de la precisión de variables estratégicas o clave, pues tenemos, digamos que ciertas características y aquí tenemos que citar que pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿sí? Y dentro de las ventajas, pues que teníamos ahorita inicialmente una congresión de ideas, pero acá ya identificamos que se busca un norte, un objetivo o un foco común, ¿sí? Compactando los grupos y entendiendo las ideas que todos nos han generado. Pero de las desventajas encontramos que hay desinformación, que quizá esas ideas pueden ser parciales o inconclusas y que al final puede haber algo de irrealidad. Es decir, podemos estar hablando sobre supuestos. Dentro de las herramientas, pues encontramos un método MICMAC o análisis estructural, que es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva que nos lleva a siguientes etapas del proceso. Dentro de esas etapas tenemos que citar la primera, que es el listado de las variables, la segunda, que es la descripción como tal de las variables y qué nos va a permitir como tal ese análisis, y por último, identificar las variables claves con el método MICMAC. Dentro de la importancia y la gobernabilidad, pues encontramos también que esta matriz va a comparar los dos criterios o los criterios que hayan o que estén presentes, y nos van a ofrecer una priorización, perdón, de las acciones a evaluar. Es decir, va a generar como un filtro descartando las opciones no tan viables y va a dejar las más viables y nos puede determinar a futuro cuáles son esas acciones a evaluar. Y por último, el abaco de Franco y Reiner se utiliza como método de consultas en un sector específico, ¿sí? Y con él se interrogan a los profesionales con el ánimo de obtener como tal respuestas que nos faciliten seguir avanzando en el proceso. Dentro del poder y la estrategia de los actores sociales, pues es bien sabido que las personas tenemos gran poder de decisión y dentro de este proceso, pues empiezan a plantear estrategias o objetivos estratégicos, ¿sí? Que nos permitan como tal tener una socialización que nos lleve a lograr ese propósito. Hay varias características acá y la primera es que se estudia el comportamiento de ciertos actores sociales que tienen relación con todas las variables estratégicas que ya habíamos determinado previamente.
Dentro de ese análisis se generan ventajas y desventajas como en todo proceso, y las ventajas de este paso en especial son bastante positivas porque ya generan estrategias que nos permiten visualizar de cierta forma el futuro de la empresa y logran mostrar de forma real lo que puede llegar a suceder o lo que va a pasar. Pero también desventajas que seguramente vamos a tener impactos operativos que no hemos abordado como tal o que no hemos quizá interiorizado y explicado o hablado, y va a generar quizá cierta tensión entre la comunidad. Entonces creo que eso es importante para poder continuar de cara a lo que buscamos. Acá hay una herramienta súper poderosa que es el método MAPTOR. Busca básicamente valorar las relaciones de la fuerza entre los actores y estudiar como los criterios con respecto a la postura de cada uno de ellos. Entonces digamos que acá tenemos que establecer bajo unas estrategias cuáles son los actores, cuáles son esos retos que nos vamos a imponer, cuáles son los objetivos que estamos planteando o que tenemos trazados. Cada uno de esos objetivos a qué nos va a llevar. Debemos jerarquizar cada uno de los actores, quizá por ideas o por opiniones propias. Tenemos que evaluar también las relaciones de la fuerza de cada uno de los actores y cómo se conjuga en el entorno. Tenemos que evaluar también las relaciones de la fuerza en el análisis para al final determinar si hay convergencia o divergencia entre los actores, es decir, si hay la posibilidad de continuar o si definitivamente quizá la discusión no es la mejor. Y tenemos que formular las recomendaciones estratégicas, obviamente pensando a futuro. Como herramienta, esta también es muy poderosa para el proceso que estamos siguiendo. Ya dentro del diseño de escenarios de futuro, pues acá hay un taller súper positivo, y es que acá empezamos a visualizar la empresa futuro. Queremos recopilar información que nos sirva, queremos entender y compararnos de cierta forma con empresas que sean competencia directa o indirecta nuestra, que quizá manejen el mismo precepto, la misma misión o visión, valga la redundancia, para entender bajo ese precepto cuáles son esos criterios que nos van a permitir seleccionar las mejores etapas y lograrlo. Hay unas características, y es que los campos de los posibles actores a futuro pues tienen una incidencia, digámoslo, fuerte, puesto que dentro de la hipótesis o dentro de todo lo que se ha manejado, se logra establecer como tal un panorama un poco más acentuado de lo que queremos y de lo que vamos a buscar, ¿sí? Las ventajas y las desventajas, pues dentro de las ventajas particularmente, uno siempre piensa en el peor de los escenarios, porque pues al final si el peor escenario llega, creo que es más aceptable como persona que haya llegado a ese escenario, pero si por el contrario el escenario que llegó fue mucho mejor y positivo, pues claramente se convierte en una fortaleza. Pero también dentro de las desventajas tenemos que decir que se puede generar una falsa realidad, que podemos tener errores en los cálculos, bien sea cualitativos o cuantitativos, que podríamos presentar quizá errores de forma y de fondo que nos lleven a generar reprocesos y nos tengamos que devolver en las etapas. Las herramientas, pues acá tenemos un análisis morfológico o el método Morphol, que permite básicamente descomponer dimensiones y cuestiones claves, tanto demográficas como económicas, como técnicas, como sociales, como étnicas, como organizacionales, etcétera, ¿sí? Y tenemos como tal el sistema de matriz de impacto cruzado, que lo que logra es que el análisis de las probabilidades se establezca en un conjunto predeterminado, pronosticado, es decir, en un conjunto un poco más cerrado, como más o menos estructurado, mejor. La cruz de escenario de Peter Schwartz permite reducir alternativas a 4 escenarios posibles. Algunas de ellas se utilizan directamente o otras indirectamente, y aparte nos da una visión panorámica de lo que queremos como tal. Dentro de las herramientas está el análisis multicriterio, eh, pues que es un método, digamos, que permite identificar quizá las fortalezas o la consistencia de los resultados desde diferentes ámbitos. Eh, Creo que acá es importante situar que pueden aparecer nuevamente nuevas acciones que nos lleven a mejorar.
pero se hace más en función de enriquecer quizá el análisis de cada uno de los integrantes. El higo, pues que al final esa matriz va a comparar estos dos criterios para luego ofrecernos una priorización de las acciones que vamos a evaluar a futuro o en ese momento. Y por último, un árbol de pertinencia que relaciona diferentes niveles jerarquizados. Ahorita hablábamos de la jerarquización, ya aquí estaríamos jerarquizados, pero aquí vamos a entender de forma jerarquizada un problema, discutiéndolo desde la parte general hacia la parte particular en dos fases. Una que es la construcción como tal del árbol y la segunda que es la anotación del gráfico y la evaluación de las acciones, es decir, la individualización de los componentes como tal del árbol o de las personas que lo conforman y a su vez las acciones o los hechos que nos han permitido